Ingeniero, compañeros, muy buenos días. A continuación voy a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Tenemos acá un case, que este case podemos identificar al disco duro. También acá están las memorias, vamos a hablar un poco de ello, que cada uno de ellos están interconectadas a la placa madre. Los dispositivos de almacenamiento son componentes que van a leer o escribir datos en medios o soportes de almacenamiento y que a su vez forman pues la memoria secundaria del ordenador. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura, ¿no? Y vamos a poder identificar cada uno de ellos. Vamos a mencionar, por ejemplo, los tipos de memoria. Acá tenemos una memoria RAM, que es de acceso aleatorio, es decir, que se puede escribir en ella, pero es volátil, ¿no? Pero que va a ayudar a realizar los procesos del microprocesador. Pero una vez que se apague el computador, pues se pierde la información. Y tenemos también a las memorias ROM, que es solo lectura, que sirve para poder almacenar el programa básico de iniciación del sistema, ¿no? Los discos duros también vienen a ser dispositivos magnéticos que almacenan todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y es mayor que los discos flexibles. Suelen también estar integrados en la placa base donde se pueden conectar más de uno. En este caso, esta que tenemos es un disco externo, ¿de acuerdo? Que está conectada pues a la placa a través de este conector de USB. Ahora vamos a ver sobre las unidades de disquete. Generalmente, antiguamente se venía ubicado por esta parte, ¿no? Pero hoy en día ya no está viniendo. Eran los disquetes o dispositivos también que se le conocía, de unidades de lectura, grababan los disquetes, también se podía grabar a través de, este, de esta unidad. Y eran disquetes de 3/1, de 5/4. Por ejemplo, la de 3/1 utilizaban los disquetes con capacidad de 1.44 megabytes, ¿sí? Las unidades de CD-ROM o lectoras, vamos a ver ahora a detalle cada uno de ellos. Dentro de estas unidades tenemos, por ejemplo, los CD-ROM. Estas son de capacidad de 700 megabytes, de 80 minutos. Luego, solamente de lectura, ¿no? Luego aparecieron los DVDs que tenían 4.7 gigabytes, la capacidad de 120 minutos para poder utilizarla, ¿no? Luego tenemos acá otro, por ejemplo, otro CD que ya tiene otra capacidad también que es de la época de 225 megabytes, que básicamente tiene una menor capacidad, ¿no? Pues lo he podido encontrar dentro de todos los CDs que tenía ahí guardado. Era 25 minutos, ¿no? Este CD, que bueno, tenía pues su propia utilidad en su momento. Tenemos también las memorias USB. Estas memorias USB vienen a ser un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash, ¿no?, para guardar la información. Se conecta mediante un puerto USB. Acá podemos ver ese puerto USB, cada uno de ellos. Y pues la información que se introduce puede ser modificada cuantas veces uno desee, ¿no? Millones de veces. Muy bien, continuando con el trabajo de las unidades de almacenamiento, vamos a ver
sobre los bits. Los bits, por ejemplo, que normalmente se utiliza pues en las unidades de almacenamiento, lo utiliza. Un bit representa la unidad mínima de almacenamiento, ¿no? Es un 0 o es un 1. Y el conjunto de 8 bits hacen un byte. ¿De acuerdo? Una computadora no entiende las palabras, por ejemplo, un número, una imagen, notas musicales o letras del alfabeto. Tiene que utilizar el código binario. Son básicamente pulsaciones eléctricas. Una que es la pulsación que hay cuando hay contacto, pues es 1, y cuando no hay contacto es 0. Y se representa también los bits a través de esta notación exponencial, ¿no? 2 a la 8, que equivale a 256, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué se debe? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el código ASCII, podemos identificar diferentes caracteres, ¿no? Hay 200, presionamos 256, presionamos la tecla ALF 64, por ejemplo. ALF 64, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve el símbolo de arroba, ¿no? Ese es arroba. Entonces, podemos ir identificando de esa manera. Nuestras unidades de almacenamiento trabaja de esa forma, ¿no? Y vemos acá estas unidades, por ejemplo, tenemos a la unidad de almacenamiento al byte, ¿no? Que viene a ser un conjunto de 8 bits. El kilobyte equivale a 1024 bytes. Un megabyte, por ejemplo, equivale a 1024 kilobytes. Un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un USB. Este USB tiene una capacidad de 4 gigas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuántos megabytes hay en este USB? Entonces, esto es bastante sencillo de resolverlo. Si nosotros podemos, a ver un ratito, por favor. Si acá tenemos, por ejemplo, les decía, este USB es de 4 gigas y quiero convertirlo a megas, tendría que multiplicar 1024 por 4. 1024 por 4, nada más. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Entonces, 16, 8, 9, ¿de acuerdo? Este es, ahí está, 4096 megabytes. O sea, este USB de 4 gigas equivale a 1024, perdón, equivale a 4096 megabytes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también saber hacer las conversiones necesarias. Y acá tenemos, por ejemplo, también un terabyte, equivale a 1024 gigabytes. Son unidades ya más superiores que utilizan algunos servidores, ¿no? Un petabyte equivale a 1024 terabytes. Un exabyte equivale a 1024 petabytes. Un zettabyte equivale a 1024 exabytes. Y un yottabyte equivale a 1024 zettabytes. Veamos acá en el siguiente ejemplo. Acá podemos ver el número 178. Ese número representa en código ASCII un carácter, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, si nosotros damos una mirada al código ASCII, 178 nos va a graficar un código, ¿no? Y nosotros hacemos la combinación de tecla al 178 y nos muestra el carácter en la pantalla. Pero internamente, ¿qué pasa? Internamente hay pues un trabajo del microprocesador, hacen las conversiones y eso es a través de las pulsaciones eléctricas, código binario básicamente. Para saber cuánto equivale en binario, por ejemplo, 178, ¿qué hago? Una división sucesiva. Haciendo una división sucesiva, voy a obtener el resultado. Se escribe de esta manera, ¿de acuerdo? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. O sea, 178 en base 10
es igual a 1011001002 en base 10. ¿De acuerdo? En base 10, en base 2, perdón. En base 2. Ahora, ¿cómo convertir, por ejemplo, este número que ha salido acá, este binario que ha salido? Vamos a ver. A ver, acá está 1011 0 0. A ver, vamos a corregir esta parte y voy a hacer la demostración, ¿de acuerdo? 1 y 0, ¿no? ¿Esto en qué base está? En base 10. ¿En base 10 o en base 2? En base 2, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Ahora, veamos aplicar el método Ruffini. Podemos aplicar el método Ruffini para poder convertir a base 10, ¿no? Entonces acá yo voy a escribir el 1, bajo el 1, multiplico por 2, es 2, lo sumo, 0 más 2, 2, lo multiplico por 2, es 4, lo sumo, más 1, 5, lo multiplico por 2, 10, lo sumo, 11, lo multiplico por 2, 22, lo sumo, 22, lo multiplico por 2, 44, lo sumo, lo multiplico por 2, lo sumo, lo multiplico por 2. Lo vuelvo a sumar. Y tenemos el resultado en base 10, ¿no? Quiere decir que 178 en base 10 es igual a 10110010 en base 2. Es la misma equivalencia. Esto es lo que trabaja el microprocesador internamente. Muy bien, gracias por todo y ya será hasta otra ocasión.